buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a nuestra segunda charla del Plan Automation Master acerca de protecciones de motores, la cual aplica para muchos tipos de motores en baja, en media tensión, aunque el énfasis que vamos a hacer, por ser el sector donde trabajamos, principalmente en baja tensión. Entonces, cuando hablamos de protecciones en motor, tenemos varias funciones. La primera de ellas es el aislamiento, ya hablaremos un poquito de cada una de ellas. La segunda, desconexión. La tercera, conmutación o maniobra, también conocida. La cuarta, protección de cortocircuito. Y la quinta, protección térmica o, mejor para mi gusto, protección de sobrecargas. Bien. ¿Qué significa aislamiento? Pues valga un poquito la redundancia, es aislar aguas abajo de algún elemento de tal forma que garanticemos que no hay tensión. En muchos casos el aislamiento debe hacerse cuando no hay circulación de corriente. Eso es lo que se llama en media, en baja tensión, el seccionamiento también. Por otro lado, la desconexión de un circuito. La desconexión de un circuito puede parecer la misma, sin embargo, la desconexión puede implicar cortar la corriente en determinado momento. Es diferente a aislar cuando no hay corriente, a desconectar cuando hay una circulación de corriente. Hay equipos que son capaces de aislar y desconectar de forma simultánea. Por otro lado, tenemos la conmutación, que consiste en dar arranque y parada al motor. Son funciones diferentes a las dos anteriores. La conmutación implica conectar y desconectar el motor, por ejemplo, con un contactor o un relé, o un variador podría hacerlo, para arrancar o parar el motor. La desconexión normalmente no es un método simultáneo, repetitivo. La desconexión se hace una vez únicamente cuando voy a hacer mantenimiento. Mientras que la conmutación se hace de forma repetitiva para arrancar y parar el motor según nuestras funciones. Bien, la cuarta que vemos la protección de cortocircuito. Y normalmente dispara o desconecta, y la función de cortocircuito la veremos con más detalle más adelante. Principalmente se presenta cuando hay un accidente o alguna cosa no deseada. Bien, y la última es la protección térmica, o mejor, protección de sobrecarga, que permite detectar cuando el motor está consumiendo más allá de la corriente nominal. Ya veremos estas protecciones con más detalle. Bien, aquí tenemos un diagrama unifilar, lástima que está en español, en inglés, no está en español, pero tenemos esas funciones ya sobre un diagrama unifilar. Vamos a tratar de recorrerlo acá. Entonces, esta primera parte, fíjense, puede ser un equipo que tenga aislamiento y protección de cortocircuito. Por otro, control, maniobra o conmutación, el contactor. Y por otro lado, tenemos la protección térmica o protección de sobrecargas, que veremos más adelante. Sin embargo, hay algunas otras funciones que podemos tener en cuenta, como fallas a tierra y otras funciones más que trataremos de ver a continuación. Bien, habíamos hablado en la charla pasada de varios tipos de arranques y control de motor. En este caso nos concentraremos en las protecciones y algunos elementos para los arranques directos, la inversión de giro, algunos arrancadores integrados que veremos rápidamente, los controladores para motor. En la siguiente charla nos enfocaremos, las dos charlas siguientes, trabajaremos los arrancadores suaves y los variadores de velocidad.
Aquí nos enfocaremos en esta parte, aunque parte de las protecciones también se utilizan en estos dos. Bien, esta gráfica, nuevamente unifilar, para los que no recuerden, unifilar significa un gráfico donde solo representamos una fase, ¿no? No tenemos los tres cables. Vemos tres tipos de arranque, diferentes tipos de arranque, en los cuales podemos tener un variador de velocidad, un contactor, algunos elementos como fusibles. Entonces es posible que tengamos algunas combinaciones de ellos. Muy bien. Bien, esta curvita resulta bien interesante la que estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque es la curva de corriente con respecto al arranque en el tiempo, ¿sí? Y esto nos puede afectar las protecciones, como vamos a ver a continuación. Entonces, cuando yo arranco el motor, veíamos una curva normalmente en función de la velocidad, no sé si la recuerdan, que era 6 veces la corriente nominal, 8 veces la corriente nominal, y a medida que el motor cogía velocidad, ¿cierto? La corriente iba bajando. Y por eso teníamos varios esquemas de arranques para minimizar esa corriente. En este caso, la diferencia es que la corriente versus el tiempo. ¿Sí? El eje X sería el tiempo y el eje Y sería la corriente. ¿Qué vemos acá? Que en los primeros 20 o 30 milisegundos hay un pico muy alto de corriente, que es la magnetización del motor. Después tenemos otra parte que va como hasta los 10 segundos típicamente, donde ocurre esa corriente muy alta, 4 a 8 veces la corriente nominal, y posteriormente, después de que arranque, que dura de 1 a 10 segundos, depende de la carga que tenga el motor, entramos a una fase que es la operación normal del motor, donde estamos consumiendo la corriente nominal o menos. ¿Qué podría pasar? Que en determinado momento, si yo pongo todas mis protecciones a la corriente nominal, durante la fase de arranque, ¿qué va a pasar? Que se podrían disparar dichas protecciones. Entonces, las protecciones para un motor puede que sean diferentes a las protecciones que tiene un circuito de iluminación o de resistencias o de tomas. ¿Por qué? Porque deben ser capaces de superar la etapa de arranque. Si no lo hacemos así, ¿qué va a pasar? Que el motor se nos va a disparar en ese arranque y eso no es deseado. Nuestras protecciones deberían dejar pasar el arranque. Por eso es tan valiosa esta curva. Bien, la primera que vamos a trabajar es la protección de cortocircuitos, ¿sí? Pero tenemos que definir qué es un cortocircuito primero. Un cortocircuito es una condición no deseada y nosotros con nuestro sistema de protecciones debemos proteger el motor, pero también los cables, ¿sí? Y se define que es cuando la corriente supera 6 a 10 veces la corriente nominal. Recuerden el arranque, 6 o 8 veces la corriente nominal. ¿Qué pasa si la corriente es más de 10 veces? Eso ya no es un arranque, ¿sí? Es lo que denominamos normalmente un cortocircuito. ¿Y cuándo se presenta? Normalmente cuando hay una falla como la que vemos aquí a mano derecha, en la cual el conductor se junta con otro conductor energizado, principalmente por fallas en el aislamiento, en ese caucho o plástico que tienen los diferentes conductores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que eso puede ser una falla porque se cortó el cable, pero también podría pasar cuando el cable ha comenzado a consumir más corriente de la nominal, que este aislamiento comienza a carbonizarse, a cristalizarse y ya pierde su característica de aislamiento, ¿correcto? Esa es la condición. ¿Qué va a pasar? Que la corriente, normalmente es el voltaje sobre la impedancia,
¿Y qué nos va a pasar en este caso? Que la impedancia prácticamente es cero. ¿Y la corriente qué va a pasar? Que la corriente tiende a infinito. Entonces va a superar varias veces la corriente nominal. Sin embargo, ¿por qué no es infinito? Porque esto no es cero. Quedaría el pedazo de cable de ahí para atrás hasta donde está la fuente, que pueden ser unos poquitos ohmios, pero eso ya no hace que sea infinito. ¿Pero cuánto podría ser? 100, 200, 1000 amperios, miles de amperios realmente, ¿sí? Ya que la resistencia es muy baja. Bueno, esa corriente, ¿cuánto puede ser? Va a depender de la fuente que yo tenga. Muy seguramente hay personas dedicadas aquí en esta charla a la parte electrónica, ¿cierto? Que trabajan en la parte electrónica, en automatización, y normalmente este es un tema que no se conoce y por eso es muy importante que le pongan atención las personas que trabajan con electrónica y en automatización, porque a veces se selecciona mal el variador, el control y no se escogen las protecciones. Bien, entonces pensemos lo siguiente. Yo voy a tener un transformador que normalmente puede ser a 480 voltios, algo por el estilo. Vamos a tratar de ampliar aquí un poco. Por ejemplo, miren, esto puede ser en un campo petrolero, donde sea. Hay un transformador de 2 MVA y él va a tener algo que se conoce como la impedancia, que también es un porcentaje. Eso lo da el fabricante del transformador, la impedancia en cortocircuito. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque para la selección de arrancadores debemos conocer cuál es la corriente de cortocircuito de la instalación donde vamos a poner nuestro motor. No es lo mismo un transformador de 2 MVA, donde tenemos una falla aquí, a que sea un transformador de 150 kVA o un transformador todavía más grande. ¿Por qué? Porque entre más grande sea el transformador o un generador, que es nuestra fuente, mayor va a ser el cortocircuito. Y las protecciones deben ser coherentes, no con las que yo quiera poner, sino con el sitio o el circuito donde vamos a instalar nuestro variador, nuestro arrancador y demás. Por eso es que esto por aquí arrancamos. ¿Bien? Simplemente para explicarles algo rápidamente. Entonces, la corriente de cortocircuito va a depender de la potencia sobre la impedancia, es proporcional, digamos. Por ejemplo, el transformador de 2 MVA, ¿sí? Que serían 2000 VA, ¿cierto? Lo voy a dividir, ¿cierto? Por un porcentaje, eso nos lo da el fabricante normalmente, y aquí tenemos una tablita para que tratemos de entenderlo. Por ejemplo, si toda la impedancia es de 5%, un transformador de 2000 VA va a tener una corriente de 40 kiloamperios, 40.000 amperios en el cortocircuito. Si es un transformador chiquito, por ejemplo de 150 kVA, puede ser de 3 kiloamperios. O por ejemplo, si es de 500 kVA, el cortocircuito puede ser de 10. Y de 1 MVA, el cortocircuito puede ser de 20. ¿Por qué es importante esto? Porque van a haber elementos que están aguas arriba de nuestro arrancador que deben soportar esta corriente. Cuando yo voy a comprar mi protección, normalmente le dicen, ¿y cuánta corriente de cortocircuito? O el ISC, ¿sí? O la corriente de ruptura, depende si es norma americana o norma europea. Y le dicen, no, hay de 3, de 10 o de 40. Efectivamente, el de menor corriente, pues va a ser muchísimo más económico. ¿Bien? Entonces, debo preguntar siempre cuánto es la corriente o cuál es la potencia de mi fuente y con base en eso instalo unas protecciones de aguas arriba de mi motor. Bien, cuando se presenta un cortocircuito, si miramos el tiempo en el eje X, el eje Y, perdón, versus la corriente, debemos cortar lo más rápido posible, ¿sí? Y esa es la curva de disparo que debe tener nuestra protección. Esta curva, ¿quién la va a tener? Normalmente lo van a tener dos componentes, que son los interruptores o circuit breakers o los fusibles. Y debe ser muy corta, debe ser
de un tiempo de milisegundos. 10, 20, 30 milisegundos muy rápido. Bien, vamos a ver el primer componente para esto, para protección contra cortocircuitos, que es los fusibles. ¿Qué hacen los fusibles? Protegen contra cortocircuitos. Normalmente no protegen más allá. Pero son muy interesantes porque miren acá en la curva que tenemos a la derecha. Van a interrumpir en un corto tiempo, típicamente medio ciclo o menos. ¿Eso qué hace? Que la corriente que iba a llegar muy alto no supere una corriente baja. Lo hace muy rápido. ¿Qué desventaja tiene el fusible para muchos? Pues que hay que comprar otro fusible, ¿no? El otro equipo es el interruptor, que tiene una protección o una acción magnética. Esto funciona con fuerzas de Coulomb que están entre las fases, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene el interruptor con acción magnética? Que él dispara y después de la falla, dependiendo del tipo de equipo, voy a poder reponer el breaker o el interruptor. Este que vemos acá es un formato que normalmente se utiliza cuando tenemos motores. Entonces, para resumir, la protección de cortocircuito es cuando la corriente es muy alta, por encima de 10 veces la corriente nominal. En ese caso utilizo dos equipos, los fusibles o los interruptores con acción magnética. Por otro lado, vamos a ver la segunda protección, que es protección contra sobrecargas. La protección contra sobrecargas, ¿cuándo debemos utilizarla? Para proteger el motor, realmente aquí hay un pequeño error, cuando es menor de 6 veces la corriente nominal, pero es superior a la corriente nominal. En esa banda, ya la vamos a ver ahorita en unas gráficas, en una banda entre la corriente nominal y 6 o 10 veces la corriente nominal. Cuando es por debajo de la corriente nominal no hay que proteger el motor. El motor y los cables, ahí están ellos trabajando correctamente. ¿Cuándo se presenta la sobrecarga? Cuando hay un atascamiento en el motor, un bloqueo por desajustes mecánicos que superan el par nominal. Pensemos un ascensor. Un ascensor es para 10 personas de algunos kilogramos. ¿Qué pasa si el ascensor se suben más personas de lo recomendado? Pues que va a tener que hacer más par y en este caso se va a producir un atascamiento, la corriente comienza a subir, disminuye la velocidad y alguien tiene que proteger esto. A eso es lo que llamamos una protección de sobrecarga. Estas protecciones son inversamente proporcionales a la magnitud de corriente. ¿Qué significa eso? Que entre más alta sea la corriente, más rápido debe disparar la protección. Bien, aquí vamos a ver unas curvas para la sobrecarga. Esta curva, fíjense, es la curva que veíamos al principio, no es que esté mal, sino que la volteamos de tal forma que el tiempo nos quede en el eje X y la corriente en el eje Y, es la curva que habíamos visto. ¿Por qué quería verlo así? Es para que entendamos esta curva que hay en la mayoría de catálogos de los fabricantes para protección de sobrecarga. Entonces fíjense que la sobrecarga, esa curva coincide acá. Entonces, ¿qué debe hacer la protección de sobrecargas? Nos debe permitir que el motor arranque, ¿cierto? Y no nos dé sobrecarga, ¿cuándo? Durante la fase de arranque, ¿correcto? No debe hacerlo en esta fase de arranque, ni tampoco por aquí en momentos muy rápidos donde hay picos. Únicamente, fíjense, la hay para, veamos el eje X, cuando la corriente supera 1.05 veces la corriente nominal, a veces 1.20, 1.25 de acuerdo a la norma, ¿cierto?
y el tiempo debería ser más allá de 10 segundos, que nos permita que el motor arranque. Hay algunas protecciones, como la más normal, que es de clase 10, que nos permite 10 segundos, pero para motores de altísima inercia, a veces tenemos que correr la curva a 20 segundos o a 30 segundos. ¿Sí? De tal forma que el motor, por ejemplo, en un molino de bolas, en una trituradora, no se dispare en esa fase de arranque. Ese sería un caso de protección de sobrecargas. Esta protección debería soportar nuevamente la curva de arranque del motor. ¿Cómo se hace esto? Normalmente el más utilizado es el famoso relé térmico bimetálico. Ese relé térmico bimetálico es un componente que tiene dos laminillas de dos materiales diferentes, por eso se llama bimetálico. Y estas laminillas tienen un coeficiente de dilatación diferente. ¿Y qué va a pasar? Que si la temperatura debido a la corriente que circula por él es muy alta, una laminita de esas se va a calentar más que la otra y va a hacer que un contacto, que sería esta parte, se abra, produciendo una apertura de un contacto, valga la redundancia, que nos va a interrumpir un circuito de control. Los relés bimetálicos o térmicos nunca suspenden el circuito de potencia. Únicamente lo que hacen es informar a través de un contacto para que nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Abrir un contactor. Eso va a ser el relé térmico, un contacto para disparar un contactor. Bien, aquí vemos un relé térmico. Entonces, fíjense que él no suspende. El esquema es que pasa derecho y este esquemita o este símbolo lo que va a hacer es detectar ese aumento de temperatura debido al aumento de corriente. Y él tiene aquí unos contacticos, los que han trabajado con esto típicamente, 95, 96, 97, 98. Ese es el normalmente cerrado que se abre. Este relé térmico, recordemos que lo puede ajustar. Y aquí quiero hacer una precisión muy importante. No debería uno ajustar el dial de corriente cuando se dispara el relé térmico. ¿Por qué? Porque estoy engañando la protección. En norma ISA, voy a regresar a la gráfica anterior, normalmente ajustamos con 1.05 la corriente nominal. Ahí no debería dispararse nunca. ¿Sí? Entonces, supongamos si es de 7 amperios, yo pongo el dial de mi relé térmico en 7 amperios. O 7 multiplicado por 1.05. ¿Correcto? En la norma NEMA o norma americana, normalmente lo hacemos a 1.25 veces la corriente nominal. Entonces, y no debería cambiarlo. Esto debería ajustar, yo hago el cálculo, cuánto es 1.05 la corriente nominal, mejor basado en la placa del motor, y voy y ajusto. ¿Correcto? No tengo que tocar eso nunca más. Si se me está disparando es porque realmente hay una sobrecarga en el motor, ¿cierto? ¿Qué pasa si me está disparando? Puede que esté produciendo una sobrecorriente y tengo que ir a medir en el motor. Bien, hoy día estos equipitos que tenemos aquí a mano izquierda resultan muy interesantes, que son protecciones de sobrecarga de tipo electrónico. ¿Sí? Ellos van a tener, fíjense acá, su contacto 95-96 y también van a interrumpir y van a desenergizar el contactor, como cualquier sistema. La diferencia que es, que son electrónicos y eso tiene grandes posibilidades. Por ejemplo, la curva clase 10, clase 20 o clase 30, yo la voy a poder modificar por software. ¿Sí? Puedo ponerla más larga o más corta, no hay problema. Y adicionalmente, ¿qué puedo hacer? No sé si alcanzan a ver estos círculos. Significa que los cables van a pasar a través de este equipo y a través de unos transformadores de corriente sin contacto, sin suspender
la circulación de corriente van a medir qué es lo que está pasando. Esa corriente, adicionalmente, la puedo llevar vía comunicaciones a un sistema de control, a un SCADA, a un PLC. Aquí tenemos 12 casos similares. Esta es una versión de SquareD que se llama Motor Logic Plus, y hoy día existe este equipo que se conoce como el Tesis T, que no solo hace la protección térmica, sino también, o de sobrecarga, mejor, sino hace otras funciones más. Realmente es una protección de sobrecarga, no una protección térmica como se acostumbra a decir. La parte térmica viene derivada de que era un relé térmico bimetálico. Cuando el equipo es electrónico, es mejor que hablemos de una protección de sobrecarga, porque ya no utiliza la temperatura para disparar, sino lo que hace es una comparación por software en un algoritmo que tiene este equipo internamente. Aquí vemos que las fases pasan directamente, y si fuera monofásico, pues pondríamos solo 2 de ellas a través de unos CTs o transformadores de corriente que tiene internamente estas protecciones. Muy bien, miren lo interesante de esos equipos. La curva clase 5, clase 10, clase 20 la escojo yo por software. Cuando es un relé térmico bimetálico, para cambiar de una curva a otra, debo cambiar de referencia del producto. ¿Sí? Igual forma, él detecta cuando está frío, cold, o cuando está caliente, y también tiene una forma de desplazar un poco las curvas. No es lo mismo cuando el motor arrancó múltiples veces versus cuando el motor está frío. Aquí vemos un esquema donde tenemos un equipo electrónico. Entonces tengo mi interruptor que hace la protección de ¿qué? De cortocircuito. El contactor puede ser IEC o NEMA, norma americana o norma internacional, y tendría aquí mi equipo electrónico que adicionalmente, ¿qué puede hacer? En una pantallita nos puede mostrar el consumo de corriente. Incluso hay unos módulos de medición de voltaje que en conjunto nos permitirían medir potencia, voltaje, energía, frecuencia y una cantidad de funciones adicionales. Más o menos lo que hace un medidor. Más o menos lo que hace un medidor o un analizador de red. Pero especializado en el tema de motores. Tercera protección. Existe una protección que es la protección de falla a tierra, que es cuando una fase está tocando la parte metálica, la carcasa de una tubería del mismo motor. ¿Sí? Puede presentar corrientes similares a las que se presentan entre dos fases. ¿Sí? Normalmente el breaker, el que tenemos aguas arriba, el interruptor magnético, principalmente lo que va a hacer es detectar fallas entre fases. Este caso sería una falla entre una fase y tierra. En ese caso, ¿qué se hace normalmente? Se monta un toroide o un transformador de corriente. Lo vemos en la parte superior, o aquí en el caso del Tesis T, por ejemplo, ¿sí? Y él estaría midiendo la corriente instantánea. Si tenemos un sistema trifásico, ¿qué pasaría? Que un sistema trifásico, la sumatoria de corrientes instantánea es 0. La suma vectorial es 0. Si yo mido las tres corrientes, es muy pequeña. ¿Qué pasa si por aquí hay una corriente que está yendo por otro lado? Esa sumatoria, esa sumatoria en el toroide ya no es 0. ¿Por qué? Supongamos que se desvía 1 amperio, porque hay una falla a tierra. Una falla puede ser un aislamiento todavía no franco, sino está comenzando a circular una corriente en el motor, en otro lado. La sumatoria de corrientes aquí en el toroide ya no es 0. ¿Y qué va a pasar? Que el relé de protección
o el equipo que esté detectando la falla a tierra se va a disparar antes de que esa falla se convierta en un cortocircuito de kiloamperios. En muchos casos es recomendable implementar esto. ¿Por qué? Porque detecto una falla temprana. Aquí lo vemos, hay muchos relés que detectan esta falla a tierra. Por ejemplo, el T-Sys-T, que es un equipo nuevo, pues relativamente nuevo, tiene unos años, electrónico, tiene esa posibilidad. Un interruptor o un relé térmico, pues no lo hace convencional. Bien, veamos algo de las curvas nuevamente. Entonces, si miramos el tiempo en el eje X, en el eje Y, perdón, y la corriente en el eje X que vamos a tener, que la protección de sobrecarga sería esta parte superior, que normalmente es lenta. Ella se demora unos segundos, después de 10 segundos de la sobrecarga en disparar. Y por aquí tenemos un corte muy importante, una zona de cortocircuito donde necesitamos disparar de forma instantánea. Entonces veamos lo interesante. La parte más abajo y más a la izquierda son corrientes altas, muy altas de cortocircuito que tenemos que interrumpir de forma muy corta en el tiempo. Mientras que la sobrecarga van a ser corrientes no tan altas, se demoran unos segundos, pero que son asintóticas ¿a quién? Asintóticas a la corriente nominal. En muchos casos encontramos protecciones termomagnéticas. Termomagnéticas porque tienen la sobrecarga más el cortocircuito. Pero también que encuentro equipos, protecciones solo magnéticas y en otro caso protecciones solo térmicas como es el relé térmico. Bien. Aquí vemos una curva muy interesante donde tenemos, voy a tratar de utilizar el resaltador. Bien, esta verde tendríamos que es la curva de una protección termomagnética, un breaker de los que utilizamos normalmente. Por otro lado, aquí tenemos el fusible. No sé si alcanzan a apreciarlo, era el color morado. Voy a borrar para ver el fusible. ¿Sí? Fíjense que el fusible, ¿qué pasa? Que normalmente está un poco más abajo. ¿Bien? Entonces aquí tengo el fusible es más rápido, pero no nos va a proteger esta zona de sobrecargas, actúa más rápido el relé térmico. Entonces normalmente el fusible lo tenemos exclusivamente para sobrecargas. ¿Qué pasa en el caso rojo? Cuando el motor arranca, puede que la corriente suba, pero va a bajar antes de que se cumpla el tiempo de arranque del motor. Entonces la protección de un motor es muy importante entenderla. Es diferente en algunos casos a la protección normal. ¿Por qué? Porque debe soportarnos ese arranque del motor de varias veces la corriente. Entonces, aquí tenemos nuevamente todo. Y aquí aparece algo muy interesante que quiero hacer, es la misma curva, pero voy a resaltar algo. Es que por aquí hay una curva del cable. El cable tiene una curva alta. ¿Qué significa? Que el cable debe soportar, debe estar más allá de la curva de el relé térmico, la protección de sobrecarga y la de cortocircuito. ¿Por qué? Porque nosotros debíamos con esta curva proteger también nuestro cable. La protección térmica y magnética no solo es para proteger el motor, también sirve para proteger el cable. Entonces la curva tiene que estar antes o más a la izquierda en tiempo y en corriente de la del cable. Debemos disparar antes de que se nos dañe el cable. Eso significa esta gráfica. Mucha atención. ¿Qué pasa si yo corro mi protección térmica y mi cable es de 20 amperios, digámoslo así, y pongo mi protección térmica en 30, que se me va a calentar y
dañar el aislamiento del cable antes de que se dispare el relé térmico. Y ese es el riesgo de mover, el ajuste que tenemos del relé térmico. No deberíamos hacerlo nunca. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque debemos protegerlo. Bien, veamos este caso que es muy interesante. ¿Qué pasa si tengo un breaker, el D1, y un breaker, el D2? ¿Sí? Si miramos, esto es lo que se llama la curva de coordinación, voy a tocarla rápidamente. ¿Qué pasa? El breaker de arriba, que sería el D1, tiene una curva más a la derecha. El D2, que es el del motor, tiene una curva más a la izquierda. ¿Qué significa? Que en caso de un cortocircuito del motor, la corriente debería ser primero dispararse el motor y en segunda instancia dispararse el totalizador. Nunca debería pasar que, dado una corriente o un cortocircuito del motor, se dispare el D1 primero. Debería pasar siempre, que es lo que vemos acá abajo, primero dispararse el breaker del motor y después, en sobrecarga o en cortocircuito, el otro. En caso de que no se dispare este o que haya un cortocircuito arriba de la protección, es donde actúa el D1. Eso es lo que llamamos una coordinación básica por discriminación o selectividad entre dos breakers. Bien, existe otro término, ya casi para terminar, que llamamos la coordinación tipo 1 o tipo 2, ¿sí? O coordinación total entre los elementos. Voy a tratar de hacerlo aquí en otra diapositiva. Bien, la primera es cuando hay ausencia de coordinación. ¿Cuándo pasa eso? Cuando yo pongo cualquier breaker y cualquier contactor y cualquier térmico. ¿Sí? Pasa mucho en la industria eso. No sé cuándo hacer mantenimiento y en caso de una falla se me dispara el breaker de arriba, se me funden los contactos del contactor. Entonces los componentes todos de un arranque de un motor deben estar coordinados. Si no, puedo tener daños físicos y materiales sobre los componentes. La coordinación tipo 1, ¿en qué consiste? Es cuando yo instalo una protección térmica y magnética y una maniobra que está aprobada, está certificada y no hay ningún riesgo ni para las personas, ni se van a dañar ningún elemento diferente a el contactor o los relés. En coordinación tipo 1, dependiendo de la magnitud, podría dañarse el equipo, el contactor, pero garantiza que se disparó y no pasó más allá. ¿Correcto? Eso es lo que se llama coordinación tipo 1. Pueden dañarse o soldarse en algunos casos los contactos del contactor. ¿En función de qué? Del cortocircuito que veíamos al principio de la charla. Por eso es tan importante que esta protección, el guardamotor o el interruptor, sea para la corriente de cortocircuito de acuerdo a mi instalación. ¿Qué deberíamos hacer? En algunos casos, si hubo un cortocircuito, cambiar el contactor. Bien, coordinación tipo 2. Son unos equipos, como vemos acá, más robustos, son construidos con materiales más resistentes y probados. ¿Qué pasa? Que no debería pasar ningún daño o desajuste después de un cortocircuito o una sobrecarga. El aislamiento debe mantenerse después del cortocircuito y debe funcionar nuevamente sin ningún problema. Existe un riesgo de soldadura en los contactos, pero que debe poderse separar fácilmente y reanudar el servicio y solo requiere una inspección visual. La pregunta que dirían algunos de ustedes es, ¿cómo así? ¿Eso no pasa en coordinación tipo 1? No, coordinación tipo 1 podría pasar. En sectores de alta disponibilidad, pues, ¿qué es la recomendación? Poner coordinación tipo 2. Obviamente son equipos un poco más costosos, pero su construcción es todavía mucho mejor.
Y existe, en este caso, un mantenimiento reducido y la puesta en servicio es rápida porque se continúa después de la falla. Es como, algo así como rearmar la protección magnética en el caso de un cortocircuito. Bien. Y existen algunos arrancadores de motores muy interesantes donde la coordinación es total, en el cual se garantiza que nunca va a haber soldadura en las partes del equipo y que la reanudación es inmediata. ¿Sí? ¿Dónde necesito eso? Cuando necesito que la continuidad del servicio, ¿por qué? Porque tenemos que prestar un servicio de acueducto, de energía, de petróleo en mi instalación, vale tanto que necesito garantizar una reparación rápida o que se pueda reiniciar rápidamente. En este caso, esto es un arrancador integrado que se conoce como el TESIS-U, que es un equipo que tiene coordinación total. Muy pocos fabricantes garantizan esto, que está en la norma IS 947. Entonces, el reinicio es inmediato. Entonces, esto es una solución muy interesante porque tiene en un solo equipo protección de cortocircuitos, contactor y relé térmico. Y adicionalmente, comunicaciones y otras funciones. Bien, entonces vamos a repasar los elementos para la protección de cortocircuito, de sobrecarga, de falla a tierra y la parte de maniobra, que era la que nos pedía la norma, adicionalmente del aislamiento. Bien, entonces, equipos de protección solo magnética, solo nos van a proteger contra cortocircuitos, no van a proteger contra sobrecargas. Entonces, en el caso de Schneider Electric, nuestro socio en el Automation Master, existe una coordinación tipo 1, que es los GB2LE, o coordinación tipo 2, que son los GB2L. Es una protección que garantiza que se puede reparar. Bien, existen unos termomagnéticos, mucha atención, que tienen tanto la protección de sobrecargas como también la protección de cortocircuito en un solo equipo. A estos los que también llamamos los guardamotores, porque tienen ambas protecciones. Si tengo un equipo como estos, donde tengo aquí el ajuste, no tengo que poner un relé térmico, bastaría solo con él. ¿De qué depende? De si quiero coordinación tipo 1 o coordinación tipo 2. Este equipo que estamos viendo a la derecha es un equipo muy interesante, ¿no? Obviamente, si lo miramos en el precio, pues normalmente son los de mayores prestaciones y así un poco más en el precio. Bien, aquí vemos otros magnetotérmicos o termomagnéticos, realmente es un sinónimo. Este es un equipo GB7 dedicado a motores, las curvas son todavía más arriba, más que cualquier breaker o interruptor convencional, dedicados a motores, es el de costo más elevado para corrientes normalmente por encima de 50 amperios, 100, 200 amperios, pero obviamente es el más costoso y no se ve mucho en la vida, en la parte comercial. Bien, entonces voy a volverme un momento a repasar algunos conceptos. Protección magnética. ¿Cuándo debería yo instalar protección magnética sola? Cuando normalmente tengo un relé térmico. ¿Sí? Hay otro caso también muy interesante. Cuando instalo variadores de velocidad, arrancadores suaves, en los cuales ellos incluyen la protección térmica o sobrecarga, puedo instalar un equipo como este. Volvamos aquí. Entonces, la protección magnética solita, ¿cuándo la instalo? Cuando hay otro dispositivo que hace la protección térmica, como un relé térmico, como un relé electrónico, como el TESIS-T o el Motor Plus, que lo veíamos ahorita, o incluso el variador. Los variadores de velocidad también tienen la protección de sobrecarga. Entonces, en ese caso, puedo instalar solo la protección magnética. ¿Bien? ¿Cuándo instalo un termomagnético? Cuando quiero simplificar equipos. Pongo el termomagnético, magnetotérmico y pongo el contactor y ya. Solo dos elementos, ¿correcto? Cuando pongo solo magnético, contactor y térmico, tengo tres elementos. En este caso, magnetotérmico, termomagnético, es lo mismo.
y contactor tendría solo dos elementos. Bien. El contactor, recuerden que hace la maniobra, sirve para on-off, ¿sí? Voy a regresar nuevamente y qué pena la interrupción. Normalmente todos estos protecciones magnéticas y termomagnéticas cumplen también las dos funciones de aislamiento y desconexión. La hacen ellos. Entonces, en un equipo de estos, típicamente, cumplo las tres primeras que veíamos al principio de la charla. La protección de cortocircuito, la desconexión y el aislamiento. Todos en una sola. Eso nos lo pide la norma. ¿Sí? ¿Cuál es la otra función? Maniobra o conmutación. Eso lo hace el contactor. Aquí vemos contactores tipo IEC internacionales. Estos son típicamente para 50, 60 Hz. Y por otro lado, tengo contactores tipo NEMA. Son contactores que normalmente de fabricación norteamericana se utilizan en México, Canadá y Estados Unidos. ¿Correcto? Estos contactores, ¿qué tema tienen? Normalmente, físicamente son más grandes, son más robustos. El número de maniobras que requiere la norma NEMA es mayor. Los usuarios de estos contactores normalmente no se quejan de que se les daña la bobina, pero el precio normalmente es mucho mayor, 2 o 3 veces el costo de un contactor tipo IEC. Sin embargo, si el contactor IEC está muy bien dimensionado, normalmente, y la protección térmica y la magnética son las que son, no deberíamos tener falla en el contactor. ¿Dónde comienzan los problemas? Cuando subdimensionamos o hacemos ajustes que no deberían ser. Bueno, entonces aquí vemos un arrancador directo. Este término DOL, qué pena, no está traducido, lo voy a tratar de poner por aquí. En inglés significa direct, la D, O de on y L de line. Eso es un término que se utiliza mucho en Estados Unidos para un arrancador directo o directo a la línea, ¿correcto? Entonces aquí vemos cuántos elementos tendríamos acá. Tendríamos dos elementos, protección termomagnética y maniobra. Aquí, ¿cuál sería como la diferencia? Un poco la potencia, la corriente, y por otro lado, muy seguramente la coordinación. Estos que tienen como dos palanquitas, típicamente son coordinación tipo 1, y estos que son giratorios son coordinación tipo 2. Bien, aquí tendría lo mismo, un arrancador con dos elementos para inversión de giro. Aquí algo muy interesante, no hablé mucho de los contactores, la mayoría de gente los maneja. Este es un contactor que viene ya con inversión de giro en una sola envolvente. No hay necesidad, o es una parejita. Yo lo recomiendo mucho para no tener que hacer cableados. Esto tiene enclavamientos, es mucho más interesante. Y aquí por otro lado tendría yo la protección térmica y magnética. Bien, bien. Y un elemento de coordinación total, les decía, este es por ejemplo el Tesis U. Este es un equipo que tiene aquí la perilla, no sé si alcanza a apreciarse, voy a tratar de ampliarlo. La perilla tiene la parte de seccionamiento o de aislamiento, se dispara ante cortocircuitos, tiene una unidad electrónica donde tenemos el dial, aunque también puede ser con display, ¿cierto? Él hace ya la función e internamente tiene su contactor con otras funcionalidades adicionales, ¿no? Puede tener comunicaciones y visualización. Esto pues nos ahorra en temas de cuando queremos monitoreo, nos ahorra tener que hacer una cantidad de cosas porque en un solo elemento tengo todo, ¿sí? Tengo todo, y un equipo de estos puede costar más o menos entre 2.5 y 3 veces lo que vale un arrancador coordinación tipo 1 o 1.5 veces lo que vale
uno coordinación tipo 2, ¿no? Lo interesante es que hay coordinación total que garantiza que no vamos a tener fallas y podemos rearrancar inmediatamente. Para integrarlo, para integrarlo a temas de automatización, pues resulta muy interesante. ¿Sí? Entonces es como para que identifiquemos los elementos. Entonces, si tengo 3 elementos, tengo protección magnética por un lado, contactor y relé térmico. Si tengo 2 elementos, un guardamotor, térmica y magnética, más el contactor, y un solo elemento, como este que es el tesis U, tengo en un solo equipo todos los elementos. ¿Bien? Bien. La última protección de la cual vamos a hablar, y ya casi vamos finalizando y entramos a 10 minutos de preguntas, es la protección de sobretemperatura en los devanados del motor. Mucha gente confunde la protección térmica con la sobretemperatura en los devanados. Para ello vamos a mirar un poco las normas y qué nos pide con respecto a las temperaturas de devanados. Hay unas clases que normalmente en NEMA, que es lo más común, se denominan con unas letras A, B, F, y en IEC también, Y, A, B. Entonces fíjense que en IEC, voy a tratar de poner el puntero por acá, el F se acostumbra en ambas normas y es un aislamiento bastante común que no soporta 155 grados centígrados. Hay unos aislamientos de motores que son menores, por ejemplo los tipo A. Eso normalmente ¿dónde está? Eso lo vemos en la placa del motor. Y en la temperatura que soporta el motor máxima, ¿sí? Aquí vemos también unas grafiquitas, entonces sería la temperatura máxima y hay un margen, este rojito, de seguridad. Eso les va a quedar en la presentación pues para que ustedes lo verifiquen. ¿Qué pasa si supera la temperatura máxima? Que vamos a tener, fíjense, daños en los aislamientos. En algunos casos, ¿qué podemos hacer? Más que proteger térmicamente por la sobrecarga, hoy día con la tecnología que tenemos es montar un sensor de temperatura ya directamente en el estator del motor. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene eso? Que yo voy a estar vigilando permanentemente que no se exceda la temperatura y así no tengamos una corriente alta. Si la temperatura está muy alta en el motor, es motivo para dispararlo. ¿Sí? Esta curvita que vemos acá resulta muy interesante. Entre menos temperatura haya ambiente, mayor va a ser la vida útil. Si la temperatura es mayor, pues la vida útil y el sobrecalentamiento se va a disminuir. Bien, eso es una curva muy interesante que hay que tener en cuenta. La vida útil del motor es inversamente proporcional a la temperatura. Si el sitio es de temperatura ambiente muy alto, la vida del motor normalmente se va a reducir. Bien, entonces vemos que en muchos casos hay relés de protección, o el caso, por ejemplo, del tesis T, que es un elemento muy interesante, que tiene una entrada, que eso es una resistencia variable conocida como PTC, que es capaz de leer la temperatura del motor. A veces compramos un equipo de estos y tenemos en motores medianos y grandes estos ya instalados, solo nos falta cablearlo y obviamente programarlo. En caso que la temperatura exceda, dispara. ¿Cómo funciona eso? Sí, aquí vemos en dos casos diferentes, aquí también tengo inclusive una temperatura por cada bobina, por cada devanado. ¿Sí? Aquí vemos 3, en el anterior teníamos una sola. Bien, ¿cómo funciona eso? El PTC o termistor es una curva, es un equipo que cambia la resistencia drásticamente, fíjense que aumenta cuando la temperatura excede la clase del motor. Entonces, yo puedo comprar un equipito, que es un relé electrónico, que él está mirando esa resistencia. Si superó rápidamente, quiere decir que el motor se calentó. Y él lo que va a hacer es dar un contacto, lo abrirá, y con eso dispararemos el motor. Esto es lo que se conoce como un disparador
de termistor o un disparador de temperatura para PTC para motores. Es un elemento también muy interesante. Y ojo, no estamos mirando la corriente, estamos mirando directamente la temperatura. Eso no quiere decir que si instalo este, muy importante la pregunta, que tiene alguien por ahí, si instalo este, no reemplazo el térmico. Son dos protecciones adicionales. Los equipos electrónicos, como el T-Sys-T, pues ya vienen con una entradita, este Z1 y Z2, veámoslo acá, perdón, T1 y T2, para conectar las PTC o termistores que están en el estator del motor. Bien, muy bien. Entonces, los equipos electrónicos de protección, pues tienen control y protección. Aquí una de las grandes ventajas de eso, de estos equipos electrónicos, es que poderlos integrar y monitorear directamente en sistemas de automatización. Hoy día, realmente, con la tecnología que tenemos y por un poco más de precio realmente, pero podemos hacer muchas cosas. Diagnóstico, podemos saber la temperatura del motor, podemos ajustar las curvas de clase 10 a clase 20, podemos tener medida de corriente, de voltaje con estos equipos electrónicos. Van muy bien cuando el arranque es directo, potencias normalmente bajas. Si ya queremos variar la velocidad, muchas de estas funciones las hace el variador de velocidad, como lo veremos en las dos siguientes charlas, que son la charla de variación, que tenemos, es tan largo el tema que tomaremos solo 2 charlas de ese tema, y adicionalmente veremos cómo se puede integrar por comunicaciones, ¿correcto? Muy bien, entonces aquí hay una grafiquita muy interesante, está en inglés, pero resulta interesante tener en cuenta. Los relés de sobrecargas normales, pues nos detectan sobrecargas. En algunos casos nos detectan cuando el rotor está bloqueado o hay una pérdida de fases. Eso lo pueden hacer esos relés térmicos. Y puedo ajustar, a veces tengo que cambiarlo para clase 20 y clase 30. ¿Sí? En muchos casos esos relés pues no tienen el tema de la PTC, entonces toca poner una verificación diferente. Hay equipos para eso. Bien, y hay equipos multifunción, como los electrónicos que veíamos, que tienen todas las funciones. Protección de sobrecarga, protección de falla tierra, protección de PTC, ¿sí? En una sola. Bien, entonces hoy día hay funciones mucho más allá, ¿no? Y equipos integrados como el T-Sys-U que hacen todo y son de coordinación total. Bien, solo me faltó otra protección muy interesante. En los contactores, a veces en las listas de precios, por ejemplo, las hay unas protecciones de sobretensión en las bobinas. A veces yo puedo tener mi contactor, que casi siempre tengo que tenerlo, pero si hay una sobretensión se me quema la bobina. Este es un elementico que no vale mucho y que lo instalo al lado de la bobina y me protege contra esas sobretensiones. Hago un resumen rápido, ya para finalizar. ¿Qué protecciones vimos? Protección de cortocircuitos, obligatoria siempre, inclusive el RETIE lo pide. Segunda, protección de sobrecarga para corrientes de corriente nominal o 1.05 hasta 6 veces la corriente nominal, que me permita arrancar el motor. Recuerden que el cortocircuito de 6 o 10 veces la corriente nominal de ahí hasta arriba, ¿cierto? Cuando hay una falla. Dos protecciones obligatorias. ¿Qué más protecciones vimos? Falla tierra. ¿Cuándo se presenta? Cuando hay algún temita, por ejemplo, en el motor que comienza a haber un tema de aislamiento, él me detecta esa fuga de corrientes y dispara antes de que se vuelva algo mayor. Protección directamente de temperatura en el motor. Y electrónica. Y por otro lado, tenemos la protección de la sobretensión en las bobinas. Muy bien, entonces vamos a hacer
para finalizar, una rondita de preguntas. Lo pueden hacer por el chat. Si alguien puede levantar la mano, si tiene micrófono y puede compartirla con voz para todos, si quieren. Bien, muy interesante, Raúl Andrés Villate, que dice, no sé si existe algún factor adicional a tener en cuenta cuando haya más de un motor. Sí, muy interesante. Lo vamos a ver en variadores de velocidad y en otros casos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, dos motores que arrancan al tiempo? Inclusive la pregunta es, ¿puedo arrancarlos con el mismo contactor? La respuesta es sí se puede. Sin embargo, la protección de sobrecargas, normalmente lo que hace uno es que la pone independiente. ¿Por qué? Porque uno puede tener una sobrecarga en un solo motor, que si pongo un relé térmico que sea la suma de los dos, normalmente no va a haber la sobrecarga individual. Entonces yo puedo, bien sea un variador o un contactor único para varios motores, pero la protección de sobrecarga sí es individual. Bien, alguien pregunta acá, ¿hay algún orden de instalación sugerido o hay algún erróneo? Muy interesante. Bien, entonces la protección de cortocircuito, fíjense que debe ser la de aguas arriba, la de más arriba. ¿Por qué? Porque él va a ver si hay inclusive un cortocircuito en el contactor o en el relé térmico. Entonces, entre más arriba esté, va a haber el cortocircuito de ahí para abajo. Normalmente sigue el contactor, como lo veíamos en las gráficas, ¿sí? Y el contactor hace la maniobra y aguas abajo del contactor, cuando ya hay corriente, es donde medimos la protección de sobrecargas, con un relé térmico o un relé electrónico. Esa es la secuencia normal. Bien, por aquí Juder David Hernández dice, ¿cómo es el fusible de este varistor? No, el fusible puede ser un fusible o un circuit breaker de riel monopolar que lo monto fuera. Muy bien. El tesis U, dice por aquí Jorge Antonio Gómez, ¿puedo arrancar varios motores? No, el tesis U es un arrancador para uno solo. Bien, pregunta por aquí ahora Diana Pacheco, ¿para media tensión? No, por el momento no. Este tema de Automation Master normalmente es baja tensión, control de motores, protecciones y automatización. No tenemos en esta. Tenemos otros diplomados en media tensión y en distribución, pero en la Automation Master solo está enfocado a el tema de baja tensión. Muy bien, si no hay más preguntas, les agradezco. Nuevamente es Martín Gallegos. Yo tendré estas dos charlas. En la siguiente estará otro ingeniero dictando las de variación de velocidad y en cada tema habrá alguno. Dos daticos aquí importantes antes de que se me vayan, por favor, antes de que se vayan. A partir de mañana tendremos dos cosas. Estará el examen abierto, ¿sí? Para que lo presenten. Estará aproximadamente 8 días abierto. Y también vamos a tener los dos videos de estas charlas y las presentaciones, de tal forma que puedan hacer el examen. De igual forma les llegarán unos correitos recordándoles que hagan el examen de certificación. Recuerden que esos exámenes de certificación tienen una cantidad de beneficios, tienen descuentos adicionales en los productos, tendrá otros beneficios. También del Automation Master, Schneider Electric seleccionará la persona que tenga mejores notas. Bueno, vale la pena que hagan los exámenes. Entonces les estaremos recordando. Si hay alguna persona que no haya asistido a las charlas, puede ver la presentación, puede ver el video y hacer el examen, ¿correcto? Entonces, así quedamos, los esperamos que todos presenten el examen. Si hay más de una persona que vio la presentación, pues puede hacer también el examen. Bien, el examen es aproximadamente para ustedes, para que saquen su tiempo, 45 minutos. Y es entre selección múltiple y falso verdadero. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una feliz noche para todos y esperamos que sigan participando en esto. Ha sido bastante nutrida el día de hoy y que inviten también a otras personas. Los videos van a estar
en el Automation Master, muy importante, y la presentación también, en la página www, la voy a poner acá, www.smart-ing.net/am en mayúscula. Allá tienen que crear su usuario, allá es donde estará allá es donde estará el video y donde estará el video y están también los videos, en las presentaciones, perdón. ¿Correcto? Entonces, muy importante para todos. Muchas gracias entonces, una feliz noche y espero pues que esto esté siendo una comunidad realmente de beneficio para todos.